realmente entendemos lo que estamos, escuche bien, celebrando hoy. Podemos llorar, podemos ver la pasión de Cristo, la pasión de Cristo, la película La Pasión de Cristo, que es hermosísima, es poderosísima, pero es fuertísima. Cada vez que yo la veo lloro, cada vez que yo la veo me toca. Pero de nada me vale llorar si mis lágrimas detrás de mis lágrimas no hay un cambio. Si lo fuerte de lo que estoy viendo y escuchando no me lleva a la reflexión. Yo creo que es tiempo de que, más que emocionarnos, debemos convencernos. Dile a que está a tu lado, más que una emoción, debe ser una convicción. Una convicción. Debemos entender en este día que lo que Jesús hizo y sacrificó en la cruz va más allá. Escucha bien y quiero que entiendas esto en esta mañana. Esto va más allá que la salvación del alma, porque fue el fin principal, la salvación del alma, del hombre, lo cual en esencia fue la razón primordial del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pero el efecto de lo que Cristo hizo no solamente fue para el alma, fue también para la salvación del alma, pero también fue para la salvación de tu cuerpo físico. Fue para la sanidad de tu mente. Fue para la seguridad de nuestras posesiones. Fue para sanar nuestras familias. En fin, el sacrificio de Cristo impacta y impactará hasta que Él venga toda nuestra vida entera. Toda nuestra vida entera. Mi destino espiritual en el futuro, mi destino espiritual en el presente. Cristo murió en la cruz del Calvario, escucha bien, para que tú tuvieras sanidad ahora. Cristo murió en la cruz del Calvario para que esa depresión que te atormenta y te persigue por años termine hoy. Cristo murió en la cruz del Calvario para que tú salgas de una vida miserable, para que salgas de una vida de escasez. Hay gente que no le gusta ese tema en la predicación, pero sí te digo en esta mañana, la maldición de la pobreza fue vencida en la cruz del Calvario. Pero no lo hemos entendido. Creemos que solamente el asunto fue para el alma. No, el asunto fue para mucho más. Para todo lo que tiene que ver con tu vida. Siempre lo he dicho, Dios está pendiente y le interesa el mínimo asunto de la vida de cada uno de los que estamos aquí. Y de los que están afuera, escucha bien, a Dios le interesa la vida aún del adicto que está pidiendo dinero en una luz. Dios está interesado en él, en que él salga de esa condición y experimente la nueva condición de vida que Cristo da. Porque el pecado no solo afecta tu alma, afecta todo tu entorno. Y si el pecado no solamente afecta a tu alma, afecta todo lo que tú eres, todo lo que tú tocas, también la salvación hace lo mismo. Afecta a tu alma, pero también afecta a tu entorno. Aleluya. La cruz de Cristo no solo fue un acto de amor, sino también una victoria espiritual completa. Según la enseñanza bíblica, según la palabra de Dios, Cristo cargó y venció en una cruz todo aquello que mantenía al ser humano bajo maldición. Diga, hubo un cambio ese día. Diga, ese día hubo un cambio. Bien lo marca la historia, o lo han metido en dos palabritas y yo las creo. Lo decimos mucho, antes de Cristo y después de Cristo, ¿verdad? DC. Le voy a decir algo. Yo estoy en DC. Yo estoy en DC. Yo estoy en después de Cristo. Y yo creo que después de Cristo el destino de la humanidad cambió por completo. Aleluya. Algo sucedió en la cruz.
Es interesante que la promesa o la esperanza no solamente vino, y viene eso a mi mente ahora. No fue solamente después de Cristo que hay esperanza. Cristo también hubo algo para los que estuvieron antes de Él. Dios es tan justo y tan justo que Dios nos salvó, no se encargó de, con el sacrificio de Cristo, salvar los que creyeron en Él después de la cruz, sino que dice la Biblia que Él bajó a las profundidades, aleluya. Él bajó al Hades, Él bajó a donde los que habían muerto y le dije: yo soy el que estaban esperando, yo soy el que ustedes murieron creyendo, yo soy Jesús. Y dice que de allí los rescató, aleluya. Ese es el Dios que yo le sirvo, un Dios de oportunidad. Ese es el Dios que yo le sirvo, un Dios de gracia. Yo te quiero decir en esta mañana, si a ti te han predicado un mensaje de condenación, ese no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es de salvación. El mensaje del Evangelio es de amor. Claro que sí, que hay un compromiso, pero el mensaje del Evangelio no condena. El mensaje del Evangelio es un mensaje de esperanza. Cristo vino a salvar lo que se había perdido. El asunto de Dios no es mandar gente al infierno. El asunto de Dios es ganar gente para el cielo. Yo no predico religión, yo predico relación con Dios. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario vino a devolverle al hombre, a ti y a mí, todo lo que perdió en el Edén. Y en esta mañana, si me regalas un poco de tiempo, porque hoy es un día especial, este fin de semana es libre. Si me regalas por lo menos 2 horas, no creo que no. Si me regalas, pero ¿quién me regala un poco de tiempo para yo poder plasmar en esta mañana, para yo poder presentarte lo que el Señor me dijo que te dijera en esta mañana, que es un mensaje muy diferente? No te voy a hablar de las 7 palabras, no te voy a hablar de muchas cosas, pero sí te voy a hablar de 7 cosas en esta noche, en esta mañana, en esta tarde, que te convienen escuchar. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario vino a devolverle al hombre todo lo que perdió en el Edén. Diga: lo que perdí en el Edén. Mi orgullo, decía la canción, ¿verdad? Que cantaban los nenes. Mi orgullo me sacó ¿de dónde? Jardín. Quiero hablarte en esta mañana, en este mediodía, de 7 maldiciones que entraron al hombre con su caída en el Edén. Pero Jesús las derrotó para siempre con su muerte en la cruz. 7 maldiciones que entraron al hombre en el Edén por su caída. Pero esas 7 maldiciones Jesús las quebrantó en la cruz del Calvario. Y número 1, la primera maldición que entró en el Edén y por consecuencia las ha arrastrado el hombre de generación en generación, fue la maldición del pecado. En Génesis 3, del 6 al 7, muchachos, conmigo, bien activos. En Génesis 3, del 6 al 7, dice: y la mujer quedó convencida y vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. El Señor le puso a Adán y Eva en el Edén y le dijo: ustedes pueden comer de todo árbol de aquí. Pueden comer del árbol de la vida, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no pueden comer. Pero la mujer quedó convencida, porque Satanás la engañó y vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que supuestamente le daría. Así que tomó del fruto y lo comió, y después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, Adán, y él también comió. Diga: él también comió. Dile al que está a tu lado: hay veces que nos conviene cerrar la boca. Diga: hay veces que nos conviene cerrar la boca. Y ahorita voy a hacer un anuncio. A la verdad que tú eres como tu padre espiritual. Y ella también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez.
Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Diga, el pecado trae maldición. Diga conmigo, el pecado no trae nada bueno a tu vida. Dice en el versículo 23 y 24, así que el Señor, después que pecaron, el Señor los expulsó del jardín del Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado. Y después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín del Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. El pecado nos separó de Dios. El pecado del hombre original los separó del lugar que tenían de bendición, que tenían de comunión. Dice la Biblia que Dios venía al Edén todos los días a hablar con sus hijos. Tenían una cercanía, pero el pecado cortó con eso. El pecado separó al hombre de Dios, aleluya. Pero diga, algo sucedió en la cruz. Diga, algo sucedió en la cruz, aleluya. Porque Cristo vino a arreglar todo lo que el hombre dañó. Cristo vino a arreglar todo lo que el hombre rompió. Cristo vino a arreglar todo lo que el hombre dejó de hacer, aleluya. Romanos 6:23 me dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo. La muerte que trajo el pecado en Adán, ahora a través de Cristo nosotros hemos recibido vida y vida eterna. Aleluya. ¿Alguien puede decir amén conmigo? Dice 2 Corintios 5:21, pues Dios hizo que Cristo, escuche bien, Dios hizo, el Padre hizo que el Hijo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado. Cristo se convirtió en una ofrenda por nuestros pecados. No pecó, pero se puso en nuestro lugar. Diga, se puso en nuestro lugar. Para que nosotros, escuche bien, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Por el pecado de Adán en el Edén se rompió la relación con Dios. Pero al Cristo morir en la cruz del Calvario hizo arreglos para que nosotros ahora podamos volver a tener comunión con el Padre. Fue tanto así que los únicos que podían hablar, ¿quién es ese? Gloria a Dios, un aplauso para este muchacho, lo hicieron, lo lograron. Los únicos que podían hablar directamente con Dios eran los sacerdotes, los sumos sacerdotes, escondidos detrás de una cortina en el santuario, en el templo. Primero fue en el tabernáculo, después en el templo que se hizo. Ningún hombre podía entrar a la presencia de Dios si no era el sumo sacerdote. Una sola vez al año entraba ese hombre a pedir perdón por los pecados. Un solo hombre. Y dice la Biblia que cuando Cristo murió en la cruz, que expiró, que dijo consumado es, todo ha sido terminado. Dice que cuando expiró y su alma salió de él, dice la Biblia que hubo un gran terremoto. El cielo se puso negro, hubo un gran terremoto y el terremoto llegó hasta el templo donde estaba la cortina que separaba a los hombres de Dios, y dice que el velo se rasgó, indicando que Cristo rompió la separación. Aleluya. Y ahora a través de él tengo acceso directo al papá. Si la cosa hubiera seguido así, en ese caso yo hubiera sido el sumo sacerdote y estuviéramos aquí celebrando, ustedes esperando ahí que yo entrara detrás de las cortinas a pedir perdón por los pecados. Se hizo un solo sacrificio, el de Cristo. Ya no más animales, ya no más sacrificios, ya no más sangre, solamente una sangre. Diga, solamente una sangre.
Y por ese sacrificio, la maldición del pecado, lo que me separaba, quedó vencida. Y ahora yo tengo acceso al Padre. Dile a que está a tu lado, puedes hablar con Dios ahora. Dile, puedes tener una relación con Dios directa ahora. Por Cristo. La segunda maldición que Cristo venció, escucha bien, la maldición de la muerte. El pecado de Adán trajo muerte. Adán era eterno. Adán y Eva fueron creados para no morir. Y te tengo buena noticia, algunos se van a asustar ahora. La humanidad no ha cambiado de Adán para acá. Seguimos naciendo de un hombre y de una mujer, ¿verdad que sí? Seguimos naciendo igual. Adán fue hecho para no morir. Y nosotros también. Pero el pecado causó que la longevidad del hombre. Se supone que el hombre, Adán y Eva, si no pecaban, siguieran allí en el jardín del Edén. Siguieran teniendo hijos, comiendo del árbol de la vida y nunca iban a morir. Tuvieran ahora 6,000 y pico de años. ¿Se imagina? Una persona de 6,000 años. ¿Cuánto quisieran tener 6,000 años? Ay, yo no puedo con esta vida que tengo. Tengo 50 y no puedo con la vida. Aleluya. Pues vamos a orar para qué. No. ¿Cuántos quieren vivir aquí? ¿Por qué usted cree que a nosotros nos duele tanto cuando nos separamos de un ser querido? Porque nacimos para eternidad. Nuestra alma no reconoce separación porque no fuimos creados para eso. No sé si me entendieron, aleluya. No fuimos creados para eso. Pero ¿qué causó? ¿Qué dañó eso? El pecado. Y entró la muerte al hombre. El hombre no iba a ver muerte. Yo sé que es difícil de entender, pero el hombre no iba a ver muerte. Pero el pecado trajo la maldición de la muerte. Génesis 3:22. Luego le dijo el Señor: miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros. Tienen conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman del fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. El hombre comió del fruto que no tenía que comer. Ahora tenemos que sacarlo de ahí, porque si siguen comiendo del árbol de la vida, sabiendo el bien y el mal, están corruptos, van a ser corruptos para siempre. Wow. La muerte entró al hombre como consecuencia directa del pecado de Génesis. Dios creó al hombre eterno, pero al pecar perdió la eternidad física que tenía. Porque había eternidad física y había eternidad espiritual. Somos eternos espiritualmente. Cuando este cuerpo deja de respirar o de funcionar, yo no. Mi cuerpo muere, pero mi alma no. Mi alma sigue viva. Dice, y el espíritu y el cuerpo va a la tierra y el espíritu vuelve ¿a quién? A Dios que lo dio. Entonces, en Hebreos 2:14 dice, 2:14-15, debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo ¿qué? Yo quiero que tú entiendas que Jesús no nació en Mateo. Jesús no nació en Marcos. Jesús no nació en Juan ni en Lucas. Jesús era desde el principio con el Padre. Y se hizo hombre. Dejó su lugar de gloria, dejó su lugar de grandeza para meterse en el vientre de una mujer. En la única forma que el pecado del hombre, la caída del hombre se pudiera arreglar, es que viniera Jesús hecho hombre
a vencer las maldiciones que habían afectado al hombre. Y dice, fue hecho de carne y sangre. El Hijo también se hizo carne y sangre. Pues solo como ser humano, escucha bien, solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. El hombre no moría, el hombre era eterno, pero al pecar entró la muerte al mundo. Y el único que tenía poder y autoridad sobre la muerte es Satanás, porque Satanás vino ¿a qué? A matar, a robar y a destruir. Pero Cristo, aleluya. Pero Cristo, mediante la muerte, escucha esto, Cristo muriendo venció la muerte. El diablo se creía que lo había vencido. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Satanás dijo: maté al Hijo de Dios. Lo que él no sabía es que el Hijo de Dios se le iba a aparecer en el infierno. ¡Aleluya! ¡Vivo! Y le iba a decir: las llaves de la muerte que has tenido desde el principio del mundo, ahora me la entregas. ¡Aleluya! Me la entregas. No tienes más autoridad ni potestad sobre la muerte. ¿Qué me dice eso? Quien decide el día que me voy de aquí no es el diablo, es Jesús. ¡Aleluya! Aleluya. Yo no sé tú, pero eso me da esperanza a mí. Eso me dice que yo estoy en el lugar correcto, con la persona correcta, en el tiempo correcto, haciendo lo correcto. Ando con la vida, camino con la vida, le sirvo a la vida. Dios mío, ya me dieron ganas de salir corriendo. Aleluya. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados. Escucha bien, por temor a la muerte. Ya no soy un esclavo del temor. Ahí mismo. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Dígalo, ya lo soy. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Por eso que usted ve que los únicos locos que cantan en un funeral somos nosotros. Los únicos locos que adoran en un funeral y se ríen y lloran y se ríen y lloran y se ríen somos nosotros, porque nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna. Aleluya. Sabemos que hemos sido salvos y el que está en Cristo, aleluya, el día postrero resucitará primero, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Jesús destruyó, escucha bien, Jesús destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Por eso es que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, del 55 a 57, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Antes de Cristo la gente vivía con miedo a la muerte. Le tenían miedo a la gata negra. Ay, la gata me pasó por los pies. La muerte le dicen la gata negra. Yo no sé cómo le dicen en tu barrio, en tu casa, pero la sombra, chanito o algo que sea. La gente vivía con miedo a morirse. Y no es que queremos morirnos, yo no estoy hablando de eso. No estoy hablando de ese negativismo, pero tenemos la esperanza y tenemos la seguridad de que si vivimos, para Él morimos, vivimos. Y si morimos, para Él morimos.
Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte. Y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, diga gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte. Diga, sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que hay gente que se ha estado muriendo en un hospital. Por eso es que hay gente que se ha estado muriendo en una cama. Y ha venido un hijo de Dios y ha reclamado el pacto de Cristo en la cruz del Calvario sobre la muerte. Y ha atado el espíritu de muerte. Aleluya. Hace un tiempo atrás tuve la oportunidad. Una mujer llegó aquí y se estaba muriendo. Aquella mujer, de su cuerpo, lo que salía era un olor a putrefacción. Aleluya. Pero yo, en el nombre de Jesús de Nazaret, le puse las manos encima. Aleluya. Y aquel espíritu de muerte salió de ella. Diga, y salió vivita y coleando. Diga, tenemos, en el nombre de Jesús. Tenemos, dígalo conmigo, en el nombre de Jesús, poder y autoridad sobre la muerte. La pregunta es, ¿lo creemos? Tú no tienes por qué morir joven. Yo dije, tú no tienes por qué morir joven. No, es que en mi familia todos han muerto joven. ¿Y por qué tienes que morir tú joven? Vas a recibir esa maldición. Cristo hizo provisión en la cruz del Calvario para que eso no suceda. ¿Los ha visto? No, es que en mi familia todos padecen Alzheimer. Es que mi familia todos mueren de Parkinson. Es que en mi familia todos mueren de artritis reumatoide. Es que en mi familia todos mueren de esclerosis. Es que en mi familia todos mueren de cáncer. Yo reprendo al diablo. Cristo, 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 Cristo deshizo las obras del diablo en la cruz del Calvario. Llénate de fe. Júntate con gente de fe. Camina con gente de fe. Esta es una iglesia de fe. Aquí vemos los milagros de Dios. Aquí vemos las sanidades de Dios. Porque creemos que Cristo llevó cautiva toda maldición del diablo. Esa es mi fe. Así caminamos aquí. Ay, mucha gente negativa. Hay mucha religión negativa. Hablan de Dios, predican de sanidad, pero no las creen. No oran por nadie. Yo creo en la sanidad divina. Yo creo en la imposición de manos. Yo creo en ungir con aceite a los enfermos. Eso no es un mito, eso no es una historia. Esto es una realidad. Este pacto hay que vivirlo. Cristo venció la maldición de la ley. Dice, pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Dios le había dado una ley, diga, una ley. No comas del árbol. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto no. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. El diablo siempre te va a decir, peca. Haz lo malo que no te va a pasar nada. Diga, el diablo es un mentiroso. Diga, el diablo es un mentiroso. Malo. Porque él no quiere que tú ganes, él quiere que tú pierdas. Parece que Eloida zumbó un código allá. No vas a morir, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Escucha bien, la ley fue creada por causa del pecado. Cuando Adán y Eva estaban en el Edén no había ley, no había 10 mandamientos, nada de eso existía. La ley vino a causa de la maldad del hombre. El hombre se corrompió a tal nivel que era necesario ponerle leyes que lo dirigieran. Pero mientras el hombre era santo, mientras el hombre era puro, mientras el hombre mantuvo su comunión con Dios, la ley no hacía falta.
La ley no hacía falta. Pero ni la ley podía con el hombre. Ni la ley lo aguantó. Porque el hombre, yo no sé de usted, pero a mí me pasa. Pero como ustedes son más santos que yo, a ustedes nunca han violado la ley. A ustedes nunca su papá le dijo no hagas esto y usted nunca lo hizo, ¿verdad que sí? Cuando yo era niño y cuando era más joven de lo que soy, me decían no hagas esto. No hagas eso. No toques el bizcocho. ¿Cuántos le cogieron la esquinita al bizcocho por un lado y después lo viraron? Para que no se viera. Gloria a Dios. Qué mucho desobediente es aquí también conmigo. Un ejemplo de las cositas que hacemos. ¿Pasa o no pasa? La ley está hecha para el malo. Mira esto, pero mira lo que dice Gálatas. Bajo la ley nadie podía ser justo. Entonces aparece Jesús, que ha sido el único que cumplió la ley, para que entonces nosotros a través de él cualifiquemos y seamos declarados justos. Gálatas 3:10 al 13 dice: sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios. Porque las escrituras dicen: maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios, y no hay quien los pueda cumplir todos. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las escrituras dicen: es por medio de la fe que el justo tiene vida. Mas el justo por su fe vivirá. El camino de la fe es muy diferente del camino de la ley, que dice es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley cuando fue colgado en la cruz. Cargó sobre mí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito: maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Y yo quiero que tú entiendas un principio poderosísimo. Son cosas que están, son simbolismos que están y muchas veces no los vemos. El pecado entró al hombre por el fruto de un árbol. Y Cristo fue colgado en el fruto de un árbol, que es la madera. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. La Biblia decía: maldito todo aquel que fuera colgado en un madero. Cristo se hizo maldición, colgado en un madero, para que vivamos bajo gracia, libertad. Y diga: cero. Haga conmigo así: cero condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Sabe lo que pasó en esa piscina hoy? Todos los que entraron en esa piscina entraron en una nueva vida. Aleluya. Nacieron de nuevo. Hoy son como bebés recién nacidos. Cristo venció la maldición de la enfermedad y el dolor. Diga: enfermedad y dolor. Escucha bien: dolor. Di conmigo: sí, dolor. Los dolores en tu cuerpo. Mira lo que dice la Biblia. Génesis 3:16: entró la maldición de la enfermedad y el dolor al cuerpo. Luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo
y con dolor darás a luz. Quiere decir que si Eva no hubiera pecado, porque todavía Eva no había quedado embarazada, si Eva no hubiera pecado, cuando ella quedara embarazada, no iba a tener dolores. Como consecuencia del pecado, entraron la enfermedad, el dolor, el sufrimiento y la aflicción a este cuerpo. No existía la enfermedad, no existía la muerte, no existía el dolor. Pero diga, pero Cristo es la cruz del Calvario. Diga, pero Cristo es la cruz del Calvario. Isaías 53 del 4 al 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas, por sus heridas, fuimos nosotros curados. En la cruz, Cristo cargó nuestras dolencias, abriendo camino para sanidad espiritual y sanidad física. Esa condición de salud que tú tienes puede ser sanada si tú tienes fe, si tú crees. No es imposible para Dios. Pero ¿sabes qué? Hay gente que no quiere. Hay gente que no cree. ¿Tú quieres orar por ellos? No, está bien, no te preocupes. Yo voy al doctor, al médico. Gloria a Dios, vuelvo y repito. Vaya al médico, haga lo que usted tenga que hacer. Eso es responsabilidad, es saludar. Aquí tenemos doctores. Creemos en la medicina. Aquí no negamos la medicina. Pero por encima de eso está el poder de Dios. Aún una de nuestras doctoras aquí, podiatra, aún ella en su consultorio, bregando con los pies de sus pacientes, ella le ministra sanidad y ora por ellos. Y mientras está trabajando con ellos, le ministra. Y le pide a Dios que toque, y le pide a Dios que sane, imagínense. Pero hay que creer. Dile que tú acaba y entrega esa enfermedad. Hay gente que tratan ese diagnóstico con un sentido de pertenencia. No, ese es mi diagnóstico. Quédate con él, yo no lo quiero. Es mío. Y lo tienes abrazado ahí, en vez de entregárselo a Cristo, que ya lo venció. ¿Cuántos sanados de diabetes se han levantado aquí? ¿Cuánta gente Dios ha sanado de cáncer? ¿Cuánta gente hemos orado de mujeres que tenían quiste y oramos, aleluya? Dios dio una palabra de ciencia. Aquí hay personas que tienen quiste, ni las manos le impusimos, y cuando fueron a chequearse, los quistes no aparecen. Gente ha recibido sanidad de muelas sentado en una silla porque simplemente yo dije, recíbelo. Y la persona dijo, lo recibo, y recibió la sanidad en su boca. Yo estoy exaltando a Cristo en esta mañana. Yo estoy exaltando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y donde Cristo es exaltado, aleluya, Él se manifiesta. Cristo llevó la maldición de la pobreza. Diga, la maldición de la pobreza. Dígalo conmigo. La maldición de la pobreza. Y la escasez. Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Se hicieron ropa ellos mismos. Se vistieron de su propia justicia. Se vistieron en su propia sabiduría. Pasaron de riqueza. Escuche bien, Adán y Eva eran los dueños del mundo. Dios le puso el mundo en sus manos. Todo esto es de ustedes. Gobiernenlo. Administrenlo. Tengan hijos. Multipliquen, llenen la tierra. Pero pasaron de riqueza y abundancia y escasez. Y entró la pobreza y entró la miseria. Mira lo que dice la Biblia. Segunda de Corintios. Adán no tenía ni que trabajar. Padre celestial.
Adán lo que tenía era que salir por la mañana. Pasaba por una mata de plátano, agarraba el racimo de plátano y se lo llevaba a hacer mofongo. Le decía a la gallina, piru, 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 piru. La gallina venía aquí. Nada. No tenía ni comprar alimento, no tenía ni heno, nada. Todo lo tenía a su disposición. Diga, y lo perdió todo. Entonces, ahora tenía que trabajar, dice la Biblia. Lo que quería comerse tenía que trabajarlo. Tenía que, mira. Entró la pobreza, entró la necesidad. No había sistema económico porque no había que comprar nada. No había moneda. No había sistema comercial porque Dios se lo daba todo. My God. No me están escuchando. No. ¿Cuánto les gusta pagar aquí por todo? Segunda de Corintios 8:9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, con su pobreza, ¿fueran qué? La pobreza, la escasez, entraron al mundo por el pecado. Adán, teniéndolo todo, lo perdió. Cristo murió desnudo, escuche bien. Cristo murió desnudo en la cruz del Calvario, símbolo de extrema pobreza. Murió desnudo y sin techo, para en la cruz vencer la miseria y vestirnos de gracia y de favor inmerecido. Cristo murió sin ropa para que tú tengas ropa. Cristo murió con hambre para que tú tengas comida. Cristo murió sin techo para que tú lo tengas. Venció la cruz del Calvario, la miseria. Diga miseria fuera. Diga miseria fuera. Dígame, usted, no es que eso glorifica a Dios. ¿En qué glorifica a Dios? Dígame, ¿en qué le da gloria a Dios una persona enferma? ¿En qué le da gloria a Dios una persona en escasez? Eso no glorifica a Dios en nada. Dios es un padre, diga, Dios es un padre bueno y responsable. Y dice la Biblia que si Él cuida de las aves, también cuida de mí. Número 6. Estoy terminando. La maldición de la separación de Dios. Génesis 3 del 23 al 24. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín del Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual había sido formado. La peor consecuencia del pecado era estar lejos de la presencia de Dios. Era que habían sido separados de la presencia de Dios, expulsados. Antes hablaban con Dios, ahora no. Los echó fuera, diga, el Señor los echó fuera. Mateo 27:46. Cristo experimentó esa separación. Cuando dijo, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús experimentó esa separación del Padre. Pero ahora es Jesús la puerta abierta que nadie podrá cerrar. Fue contado con los pecadores para darnos vida eterna. La puerta se cerró en el Edén, pero en Jesús se abrió para que nosotros tengamos acceso al Padre nuevamente y relación con el Padre. Y dice la Biblia para que le podamos, escuche bien, para que le podamos llamar Abba. Abba. ¿Usted sabe lo que quiere decir Abba en hebreo? Papito. No papá. Con más amor diga papito. ¿Qué mueve más el corazón de un padre? ¿Que le digas papá o que le digas papito? Diga papito. Tírele un besito a su papá. Te amo, papá. Te amo, papá. Te amo, papá.
Y la última fue la maldición de la esclavitud espiritual. Escuche bien. Génesis 3 del 8 al 10 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve. El miedo no existía. Escuche bien, el miedo es una maldición. El temor es una maldición. Los ataques de pánico es una maldición. La ansiedad es una maldición. La depresión es una maldición. Y Cristo murió en la cruz del Calvario para que tú seas libre. Y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El hombre estaba bajo dominio del pecado, del temor y del enemigo. Pero Jesús me dice a mí, la Biblia dice, Jesús en Juan 8:36, así que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo soy libre.